Bueno, por mi parte entonces le voy a dar la palabra a Natalia Peñaboero, que está asumiendo la coordinación del proyecto del monitor Mariel Franco, así que bueno, Nati, te dejo la palabra. Gracias, Euge. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Nos da mucha alegría desde el monitor la participación. Bueno, para quienes no conocen el monitor Mariel Franco de crímenes de odio hacia personas LGTBIQ+, en América Latina y el Caribe, somos un proyecto que lleva ya 5 años de mucho trabajo y compromiso por construir y sistematizar información y datos sobre crímenes de odio en todo el territorio de América Latina. Y justamente nuestra construcción, nuestra fuente primaria son los medios de comunicación, y en este transcurrir hemos identificado que cerca del 30% de las coberturas mediáticas tienen sesgos discriminatorios, humillantes, violentos. Por eso para nosotros impulsar este tipo de talleres nos provoca, además de mucha necesidad y urgencia de hacerlo, nos estimula, digamos, y nos encontramos en un lugar súper importante, digamos, para el proyecto. Por otro lado, creemos que debemos impulsar narrativas periodísticas cuidadosas, sensibles, sin sesgos, y por eso apoyamos esta idea de poder construir abordajes periodísticos no heterosis sexuales, sexistas, y creemos que los medios de comunicación tienen un rol sustancial en la construcción de información que por cierto deberían dar los estados, y hay una gran ausencia de esa información, y es por eso que, digamos, consideramos que los medios tienen justamente en sus narrativas una construcción simbólica muy fuerte para este tipo de violencias. Bueno, sin más, agradecerles, invitarles a que vean nuestros informes. Nuestros documentos están públicos en la página de Mundosur, en las redes sociales, que los pueden mirar siempre que quieran y consultarnos, así es que estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo. Queremos que esta información sea difundida, que sirva para organizaciones, para gobiernos, para investigaciones, para periódicos, para periodismos independientes, así es que bueno, nada, abiertos al diálogo. Bueno, sin más voy a presentarles a quienes van a dar el taller hoy, que tenemos el gusto de presentar a Victoria Estefano y a Guadalupe Sánchez Granel. Victoria Estefano es periodista, comunicadora, activista trans, y desde el 2019 es redactora en periódicas, Comunicación Transfeminista del Litoral, y colaboradora en varios medios feministas de Argentina. Guadalupe Sánchez Granel es periodista, especializada en género, ambiente y cultura, comunicadora digital e integrante de Chicas Poderosas Argentina. Muchísimas gracias por estar acá y les doy la palabra. Quiero agradecerle mucho a Mundosur por esta invitación. Yo soy periodista, pero bueno, ahí ven freelance especializada, comunicadora digital, pero sobre todo soy parte de una comunidad global que se llama Chicas Poderosas, que tiene capítulos en muchos países del mundo, y yo soy parte de la comunidad argentina. Nosotras desde la organización promovemos el desarrollo de mujeres y personas LGBTIQ+ en medios de comunicación, y velamos por poner en agenda también de los medios de comunicación todo lo que tenga que ver con una agenda de género interseccional. Así que bueno, un poco desde ese lugar les voy a hablar yo, desde cómo nosotras un poco construimos, y con algunas propuestas, consejos, pero también abierta, ¿no?, a que quienes están hoy puedan también hacer sus aportes. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es la perspectiva de género de géneros e interseccionalidad en los medios. Porque si no tenemos esto, si no podemos partir de esta base, se complica mucho poder llegar a donde queremos llegar, que es a una cobertura sensible, no heterosis,
no machista, no discriminativa. La comunicación de perspectiva de género busca deconstruir los conceptos predeterminados del sistema patriarcal. Y a través de las manifestaciones de la comunicación, que son del lenguaje visual, hablado, escrito, intentamos aportar al debate definiciones que contribuyan a la construcción discursiva sobre los géneros. El periodismo, con enfoque de género, equivale a ponerse una especie de anteojos para garantizar que toda la información, que todos los contenidos que produzcamos, no importa la sección, sean tratados desde esta perspectiva. O sea que hay un paso previo que es también de construirnos frente a la comunicación binaria, o sea, al mundo binario al que estamos acostumbradas muchas veces, en donde la diversidad queda totalmente invisibilizada. Entonces, ¿por qué es importante la perspectiva de género? En los medios, o sea, la charla de hoy, el taller de hoy va un poco específico hacia periodistas y comunicadores y creadores de contenido, pero bueno, digamos, hoy dentro de creadores de contenido también seguramente hay muchas personas que hagan contenido en redes sociales o a través de otras ONGs, y para todo eso es importante, porque primero lo básico que es vivimos en un mundo diverso, pero no se comunica como tal, y a veces el contacto de muchas personas con la diversidad es a través de los medios. Entonces, como comunicadores tenemos una responsabilidad determinante. Por otro lado, las decisiones que toman los periodistas muchas veces están permeadas por prejuicios y estereotipos con los que han crecido, inconscientemente lo van reflejando a sus coberturas. Creo que todos tenemos presente, pero bueno, la objetividad dentro del periodismo no existe. Sí existe ser parciales, intentar ser equilibrados en las fuentes, pero la realidad es que todo lo que comunicamos es subjetivo, ¿no? Desde el momento en que elegimos lo que queremos comunicar, las fuentes que queremos utilizar, la imagen que le ponemos a esta nota, o sea, todas esas decisiones están permeadas por quiénes somos, nuestro contexto, de dónde venimos, que eso es un poco lo que hay que deconstruir. Y hoy vamos a hablar específicamente de géneros, pero tenemos que también ser conscientes, ¿no?, que las desigualdades son atravesadas también por raza, etnicidad, clase social. Por eso hablamos de un periodismo interseccional, de una comunicación interseccional, ¿no?, que tenga presentes estas desigualdades que atraviesan a las personas y los contextos. Específicamente hablando de la población travesti trans, es una población históricamente atravesada por estigmatización, criminalización y patologización, además de sufrir en mayor medida violencia institucional. Por lo que se recomienda especialmente realizar abordajes respetuosos de los derechos y de la dignidad. O sea, estamos hablando de, en este caso, y es un poco por lo que capaz cuando se sume Victoria va a mostrar ella, un montón de coberturas tremendas que fueron relevadas en el Observatorio del Mundo Sur, sobre cómo se muestra la población travesti trans en los medios, y bueno, acá es donde vamos a ver un poco qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo cuentan hoy los medios las noticias sobre las personas trans? Bueno, primero, muchas veces directamente están invisibilizadas, digamos, las violencias contra las personas trans. En otros casos, a veces se las nombra sin respetar su identidad. En otros casos, se exotizan estas identidades para generar morbo, se genera un enfoque estigmatizante, no se incluye la terminología adecuada, y no se le da suficiente contexto a las historias. Esto es un poco un análisis que surge de ver un poco estas coberturas, ¿no?, en medios de toda América Latina. Tenemos un concepto que se llama violencia mediática, que es que la publicación y difusión de mensajes o imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo, de manera directa o indirecta, que promueva la explotación de mujeres, lesbianas, travestis y trans, o atenten a su dignidad. O sea, es violencia mediática, ¿no? Cuando alguien publica algo de esta forma, está realizando violencia mediática. Podemos ser conscientes o no, pero es un término que está bueno tener presente. Bueno, ¿cómo cambiar esta narrativa? Bueno, lo primero sería que los medios de comunicación sean integrados por personas del colectivo LGBTIQ+. Yo acá puse solo un dato, hay muchos informes que tienen datos sobre la desigualdad de género en medios de comunicación, pero hoy los datos son medidos, o sea, la desigualdad de género es entre hombres y mujeres. Del colectivo LGBTIQ+,
directamente no hay datos en esos informes, o sea, no es una variable que se tiene en cuenta. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos ver que el 15% de las mujeres, solo el 15% de las mujeres acceden a puestos directivos en medios en Argentina, del colectivo LGBTQ+, nada, no tenemos datos. Eso también es algo para tener en cuenta. Entonces, lo primero sería que los medios sean diversos, ¿no? Porque si nosotros queremos aportar diversidad en las coberturas, lo más inteligente sería que más personas diversas integren los medios. Mientras tanto, mientras vamos por ese frente que quizás lleve un poquito más de tiempo, tenemos otras formas de empezar a cambiar la narrativa, quienes ya estamos en medios, quienes ya creamos contenido, quienes ya estamos en esos lugares. Primero es importante que asumamos que tenemos una deuda histórica con las poblaciones LGBTIQ+. Después, que seamos conscientes de que la comunicación, que con la comunicación se puede combatir los distintos tipos de violencia. Así como decía antes que, digamos, tenemos una responsabilidad, también una oportunidad, ¿no? Nosotras, así como podemos generar mucho daño a través de la comunicación, podemos generar mucho bien. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que lo que comuniquemos puede ayudar a combatir estas violencias. Necesitamos formarnos, por eso, bueno, también agradecerles a quienes están en este taller. Hoy no vamos a, por supuesto, por ver todo, cubrir todos los temas, pero es importante formarse, ser conscientes, ayudarnos entre todos también, en los espacios de trabajo donde estamos, si tenemos alguna duda, compartirla, ¿no? Como que también sea colaborativo. A veces nos podemos equivocar, a veces podemos ocurrir en algún error por falta de información. Bueno, somos humanos, pero digamos, podemos seguir formándonos, podemos seguir accediendo. Hay tanto hoy, la verdad, que ya casi que no se excusa. O sea, podemos encontrar un montón de organizaciones trabajando estos temas. Bueno, Mundo Sur es una de ellas. Chicas Poderosas también. Bueno, podemos, digamos, acceder a mucho material. Entonces es importante también ser responsables en ese sentido, no creernos que sabemos todo, e ir a buscar lo que no sabemos. Y bueno, ahora pasamos a algunas buenas prácticas en la cobertura periodística. Estos son algunos puntos, ¿no? que un poco analizamos. Seguramente no son todos, seguramente haya más, y quizás quienes están participando hoy tengan incluso algunas ideas, así que después también vamos a abrir el micrófono para que nos compartan un poco cómo lo ven. Bueno, lo primero, respetar el principio de autodeterminación de las identidades y orientaciones sexuales. Es decir, respetar el nombre y la identidad de género de las personas trans, aunque legalmente su identidad siga siendo la asignada de nacer. En Argentina nosotros tenemos una ley de identidad de género que avala que, digamos, este nombre se tiene que respetar. Pero como sabemos que en esta charla hay muchas personas que son de países de la región, es también tenerlo presente, digamos, no tiene que vuelta, o sea, no debería de que haber una ley para obligarnos en este sentido, ¿no? Al menos en nuestra práctica de la comunicación. Tenemos que respetar el principio de autodeterminación de las identidades. Si tenemos alguna duda, podemos preguntar directamente a las personas como quieren ser identificadas. Y es importante que siempre tengamos una perspectiva de derechos humanos, que eso quiere decir como un poco esto que veníamos hablando antes de la interseccionalidad. Tener en cuenta que hay mecanismos discriminatorios que funcionan en la sociedad y el contexto de la ocurrencia de los hechos. O sea, si estamos contando algo que pasó, que involucra a una persona trans, y que quizá involucra un crimen, bueno, como que tengamos en cuenta los contextos, le damos un poco más allá. Otra buena práctica es hacer mención de la identidad de género, cuerpo o orientación sexual solo cuando tenga interés informativo. Es importante preguntarse si en cada caso si es necesario mencionarlo, si eso se presta a reproducir estereotipos. Esto pasa mucho. O sea, recuerdo ahora hubo un caso en Argentina de una cobertura que luego fue muy criticada, no sé, de denominaciones como narcotravestis. O sea, hay un montón de veces donde también la identidad de género, la orientación sexual, se menciona para reproducir estereotipos, o hay un caso incluso más reciente, de un caso muy, muy sensible, que fue
el asesinato de un niño acá en Argentina, donde, digamos, las involucradas eran su mamá y la pareja de su mamá, pero también se utilizó la orientación sexual como un agravante en redes sociales, en los medios de comunicación, como que si bien el caso es terrible y lo que ocurrió es terrible, digamos, empezaron a haber otras vías de comunicación que lo que buscaban era tomar esta orientación sexual y criminalizarla, digamos. Como que el mensaje que muchas veces se quería destacar de ahí es como si fuera que ocurrió porque era una pareja de lesbianas, ¿no? Como que hay un montón de muchas veces que se menciona la identidad de género como para tratar de discriminar, de criminalizar. Así que bueno, es muy importante también preguntarse, ¿esto aporta o no? Bueno, informarse y capacitarse, por supuesto, como dijimos antes, también en cada país, ¿no? Solamente cada país tenga también su contexto, cosas que muchas veces, digamos, yo, bueno, soy argentina, también hablo desde ese lugar. Acá tenemos, bueno, sí, un movimiento muy presente, tenemos leyes muy avanzadas, que no siempre se cumplen, pero bueno, están. No es la realidad en todos los países, entonces está bueno también siempre estar en contacto con las organizaciones de los países en los que estamos. Y por supuesto incorporar las voces de las personas del colectivo LGBTQ+, en las coberturas y ofrecer una mirada más colectiva. Fuentes. Nosotros cuando tenemos que divulgar información, ya sea periodística o queremos crear contenido, o sea, es importante para no reproducir información falsa y que sea creíble y transparente, tener fuentes, ¿no? Fuentes son personas que nos aportan la información. Por supuesto, las organizaciones suelen ser un muy buen recurso, así que eso un poco se repite de lo anterior. Después asegurarnos que las fuentes especialistas que consultemos tengan perspectiva de género, ¿no? Como volviendo al principio de la presentación. Porque entre los expertos médicos y legales también pueden existir visiones discriminatorias y machistas. Entonces no es que porque alguien es el especialista, el director o directora de tal centro médico, o sea, no quiere decir que sus credenciales habiliten a las personas a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces también es nuestra responsabilidad también a quien le damos voz y tener en cuenta esto. Y después, bueno, también cuán prudente es preguntar la opinión o postura de alguien, porque no todo es opinable, ¿no? Está pasando mucho algunos temas que se llaman como especialistas de un lado y del otro, y a veces no hay lados, porque la autodeterminación de las personas no es una opinión, porque la identidad sexual de las personas no es una opinión. Entonces, también es importante, ¿no? Asegurarnos que las fuentes tengan perspectiva de género, pero después también las fuentes que usemos, bueno, también qué les preguntamos, o sea, qué es lo que, dónde queremos poner luz, ¿no? Cuando está armando una nota, un informe, puede ser radial, puede ser audiovisual, puede ser escrito, uno edita, uno recorta, uno tiene que elegir porque no se puede poner todo, ¿no? Entonces, bueno, en este recorte que hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué lugar? Y bueno, es un ejercicio de construcción también propia y de los lugares donde trabajamos, pero a veces, si el lugar donde trabajamos no es un lugar abierto a esto, ahí, bueno, la responsabilidad cae un poco en nosotras, ¿no? En ver cómo jugamos con esto. Y también una iniciativa, se están dando iniciativas dentro de muchos medios de comunicación, organizaciones, de tener, de armarse, ¿no? Como un listado de fuentes. Quienes nos dedicamos al periodismo, en general tenemos la agenda, le llamamos, ¿no? La agenda de fuentes a quienes solemos contactar. Y lo que a veces pasa con esas agendas es que son siempre las mismas personas, porque entre la rapidez, porque estamos apurados, porque no tenemos tiempo, porque sabemos que tal y cual persona habla rápido, habla mejor, habla bien, nos quedamos siempre con una agenda medio rígida y no la abrimos, no damos la oportunidad a que se sumen nuevas voces. Entonces, conozco muchos medios que están teniendo la iniciativa de por ejemplo, que las notas, que haya paridad en las fuentes de las notas, como ya una especie de
regla del medio, ¿no? de una regla editorial, pero si eso no sucede a nivel institución, también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y ni siquiera una iniciativa personal, también puede ser con quienes compartimos escritorio, con quienes solemos hablar, empezar como a armar una agenda con fuentes diversas y con perspectiva de género. Uso del lenguaje no sexista. Por supuesto, tenemos el lenguaje inclusivo, un lenguaje que, bueno, hoy se ha tornado como a veces, una guerra, ¿no? Parece a veces, digamos, se han armado grietas, bandos, hay mucho rechazo, y sin embargo es importantísimo, porque el lenguaje inclusivo en tanto al género, o sea, es la manera de expresarse sin discriminar un sexo, género social o identidad de género. Sin embargo, como a veces todavía, como todo cambio cultural, se da más lento, tarda, siempre hay a veces un rechazo inicial que luego de a poco se va subsanando. Otras estrategias, como para no quedarnos sin ninguna, es usar términos neutros, ¿no? Quienes estamos acá hoy hablamos español. Y el español es un lenguaje súper rico con un montón de opciones que no nos obliga a usar el masculino como orden supremo de todo. Entonces también es un poco la creatividad, ¿no? El lenguaje inclusivo primero es siempre una herramienta, pero si no podemos aplicarlo porque donde trabajamos no se permite, digamos, porque encontramos trabas, no quiere decir que, o sea, hay puntos medios, ¿no? Y hay también formas de construcciones donde podemos no hablar de género directamente, y de paso vamos empezando como a por lo menos empezar a sacar el masculino de todo, ¿no? Así que bueno, esto es como una recomendación. Después, en cuanto a las imágenes, videos, también transmiten mensajes, ¿no? Incluso hoy todo es video, ¿no? Toda estrategia hoy es video. Se arman notas alrededor de un video de las redes sociales. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Qué estamos mostrando? El video, la imagen, ¿a qué contribuye? A veces es lo último que agregamos, una imagen a una nota que escribimos, o estamos armando un informe para la tele, y hay que poner imágenes así genéricas de algo, y bueno, buscamos en el primer banco de imágenes que tenemos a mano, el gratuito, y como que no tenemos en cuenta que esa imagen también comunica, y que también construye sentido. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No existen todavía bancos hay uno, pero bueno, siempre estamos encontrándole algún desafío, ¿no? Hay algunos bancos de imágenes no binarios que están buenos, pero bueno, están hechos por el sur global, entonces a veces la diversidad de esas imágenes no es nuestra diversidad, entonces ahí también siempre tenemos un desafío. Pero a veces simplemente es cuestión de pensar un poco y buscar un poco más, pero tener en cuenta que todos los elementos en una nota, en un informe del medio que sea, comunican. Las redes sociales. Esto quizá debería ser como un apartado en sí mismo, porque hoy la verdad es que la mayoría comunicamos por redes sociales, ¿no? Y nos informamos a través de redes sociales. Pero bueno, me pareció que las recomendaciones son las mismas. Tenemos que tener en cuenta que hoy las redes sociales son un espacio de intercambio y de diálogo, pero muy bueno a veces, porque permiten visibilizar un montón de situaciones y violencias que no llegan a los medios, pero también una arena difícil, donde hay mucha violencia, mensajes de odio, amenazas. Ahí ponía como salió hace poco un informe que decía que ni Facebook ni TikTok bloquean los mensajes de odio y amenazas. Y hoy es la forma que tenemos de comunicarnos. Entonces, las redes sociales pueden hacer viral en un minuto algo, incluso, o sea, mucho más rápido que los medios de comunicación. Entonces,
lo que nosotros publicamos en nuestras redes, quizá de hecho queremos hacernos eco de alguna violencia, de alguna discriminación, también tiene que ser cuidado. Lo que me parece que más juega en contra a veces con las redes es la velocidad, ¿no? Como que todo es ya, y no paramos a pensar. Entonces, es importante parar un minuto, ver cómo estamos contando lo que estamos contando, qué imagen está acompañando eso que estamos contando, ponernos estos anteojos de perspectiva de género y ver si lo que estamos publicando es necesario, si el lenguaje que estamos usando es correcto, y si esto que estamos publicando contribuye a generar más discriminación y violencia. Bueno, hasta acá son algunas de las buenas prácticas. Yo tengo después algunas recomendaciones, pero bueno, quería saber si alguien en la sala, veo que se sumó un montón de gente mientras hablaba, tiene ganas de compartir alguna experiencia, alguien quizá que trabaje en un medio o que genere contenido. Estoy ahora recién leyendo un poco el chat, porque antes estaba concentrada en la presentación, pero bueno, veo que, por ejemplo, hay una persona que es cineasta. Sí, acá me preguntan, bueno, ¿cuáles son esos bancos? Después nosotros vamos a repartir un kit de herramientas, y ahí yo voy a poner el banco de imágenes que conozco. Repito que no es ideal, porque al ser hecho por el norte global, no siempre va a representar la diversidad del sur global, pero de repente nos puede servir como de inspiración, ¿no? A veces ver qué tipo de imágenes podemos buscar. Ahí veo una mano levantada de Mavi. Mavi, ¿querés abrir tu micrófono y compartir un poco alguna experiencia con esto? Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, todas, todes. Les saludo desde Perú. ¿Cómo están? Yo más que compartir una experiencia y sumándome un poquito a lo que estabas comentando hace un momento, Guadalupe, yo quisiera hacer una consulta de acuerdo a las experiencias que han tenido colegas de otros países. En mi trabajo, yo trabajo para el Ministerio de la Mujer del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nosotros estamos en este momento creando un banco de personajes gráficos, digamos, ¿no? Porque creamos mucho contenido para nuestras redes sociales, para publicaciones, y yo quiero saber cuál es la correcta manera de representar a nivel gráfico la diversidad, ¿no? Sin caer en estereotipos, porque hemos hecho algunas pruebas y decimos, no, o sea, esto cae en estereotipos. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen en este banco que tú comentabas hace un momento algunas ideas, o hay documentación que aborda el tema. Sería bienvenido para mí, bueno, y para todo mi equipo también, ¿no? Estamos muy interesadas en este tema. Buenísimo, Mavi. Mira, creo que es justamente un desafío que tenemos. Yo estuve buscando, yo conocí a este banco, que está hecho por una revista estadounidense, este banco de imágenes. Ahora igual, si quieren, busco el link y lo paso por el chat. Pero quería para esta presentación ver si podía traer algo más actual. Y la verdad que no, al menos en una primera búsqueda no encontré. Quizás alguien que está hoy tiene alguno, estaría genial si alguien quiere compartir. Y después creo que, perdón, estaba viendo ahí si había algo respecto a esto en el chat. Después también creo que, bueno, obviamente va a depender mucho de la nota, del contexto, de lo que se esté contando. Pero bueno, creo que hay imágenes, formas de retratar, que un poco nos damos cuenta, sí, que colocan a las personas de la cobertura en un lugar y las dejan solo en ese lugar, ¿no? Tendríamos que ver por ahí un ejemplo concreto, ¿no? De una cobertura y ver con qué imagen se usó. No sé si hay como una única respuesta, pero creo que tenerlo presente, y creo que ustedes estén tratando de armar esto, ¿no? De armar ahí desde el Ministerio de la Mujer en Perú como un banco de imágenes. La verdad que es súper interesante, y es más, me parece hasta
no sé, creo que hay ahí una oportunidad colectiva de armar algo con respecto a eso, ¿no? Estaría genial que exista, ¿no? Como un banco de imágenes regional, donde justamente las mismas personas del colectivo LGBTQ+ participen, no sé, cuenten cómo les gustaría ser retratadas. La verdad que sería un trabajo interesante. Yo no encontré que hoy exista, pero bueno, creo que igual el hecho de ya estar en esa iniciativa, Maggie, y estar consultándolo en equipo, y decir, bueno, hicimos esto, pero no me convence, veamos otra forma, nada, es importante también estar en esa búsqueda. A veces lo que necesitamos no se creó todavía, o no existe de fácil acceso, y nos toca esa parte, ¿no? Como tenerlo presente y armarlo. Y no es fácil, pero bueno, la idea un poco es esto, ¿no? Compartir experiencias y ver cómo podemos construir juntos. No sé si alguien más tenga una experiencia con respecto a esto, o le quiera contestar algo más y tenga otra idea. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Elar Parillo. Yo, bueno, me conecto desde Arequipa, en Perú. Tengo una consulta de un caso que se me vino a la mente justamente de hace varios años que ocurrió en Arequipa, y es con el tema de que cómo había una persona trans que, bueno, estaba inmiscuida en un delito y, bueno, yo particularmente cuando cubrí la noticia lo que hacía era utilizar su nombre trans con la forma en que ella se identificaba, pero los demás medios de comunicación que pues veían el tema y tenían pues manejando las declaraciones del tema judicial, utilizaban el nombre que aparecía pues en su DNI, que no era el nombre con el cual ella se identificaba. Esto creó en algún momento una especie de pues críticas, confusión, obviamente, porque los nombres no eran los mismos, no se sabía de quién estaba hablando, había gente que leía pues nombres distintos en un medio, en otro, y esto creaba de alguna manera algún tipo de ruido, ¿no? Quisiera saber si de repente hay alguna recomendación frente a esto, o simplemente toca resistir y seguir poniendo el nombre de cómo, de la forma en que esa persona se identificaba, ¿no? Eso específicamente. Bueno, me parece bárbaro igual digamos que vos optaste por esta forma de comunicar. No sé, ahí vi que estaba Victoria ya conectada, así que no sé también si ella quiere, digamos, aportar algo en la respuesta. A mí me parece que toca resistir, digamos, que toca explicar, que toca a veces formar, quizás se puede, pienso, a veces en las notas, creo que lo puse al principio de la presentación, ¿no? A veces la gente a través de los medios es la primera vez que se informa sobre ciertas cosas, entonces a veces quizá toca ser pedagógico, ¿no? En las notas. Digo, siempre también se puede incluir un párrafo, quizá explicando por qué se hace esto, ¿no? Por qué se lo nombra a esta persona de esta manera. Digamos, también, así como, por ejemplo, en Argentina hoy ya creo que casi no se ven notas sobre violencia de género que no contengan al final la línea 144, que es la línea en Argentina para que las personas se comuniquen si están en una situación de violencia de género. Bueno, digamos, como que nosotros también tenemos una responsabilidad muchas veces de informar y hasta un poco a veces de educar, ¿no? De formar, de aportar desde ese lugar. Entonces me parece que está bueno que también en ese resistir, que esa resistencia se transforme también en un aporte, ¿no? Y que si había colegas que te preguntaban por qué insistías con ese nombre, también poder explicárselos, o sea, intentar, digamos, llevar más gente para tu molino, que al revés, ¿no? Me parece que mucho de lo que estamos hablando en este taller se trata de resistencia, porque al fin y al cabo, como decíamos antes, la forma de comunicar hoy de los medios todavía, no todos, ¿no? Por supuesto, hay muchos medios independientes, alternativos, un montón de organizaciones que están cambiando las cosas,
pero bueno, muchas veces los medios más hegemónicos de nuestros países, a través de donde la gente se informa, son binarias las coberturas y están llenas de errores, y bueno, toca, me parece, pelear así a veces, ¿no? Este tipo, incluso este taller es un poco una resistencia a ese tipo de comunicación, e intentar llevarlo para otro lado. Pero bueno, no sé si vos, Vicky, querés sumar algo para esta respuesta. Bueno, saludarles, y un poco en el mismo sentido que Wada, insistir en esto. Por ahí muchas veces como comunicadores, como comunicadoras, estamos haciendo algo distinto dentro de nuestros espacios, que son espacios de resistencia, que son espacios que, bueno, nos permiten también brindar una perspectiva de la realidad que tiene que ver también con un compromiso con esa realidad. Y en este sentido creo que todas esas discusiones se saldan cuando existe un marco legislativo finalmente, ¿no? Pero hasta previo a eso queda en la buena voluntad de los comunicadores, las comunicadoras, les comunicadores, poder hacer una comunicación con perspectiva de género que contemple la identidad de las personas. Creo que siempre es muy interesante cuando esas resistencias, la mayoría de esas resistencias, se trazan en una increíble soledad. Creo que en algún punto este taller también es una invitación a crear esas redes entre comunicadores y comunicadoras para fortalecernos, para fortalecer esta perspectiva de la comunicación y para combinar las herramientas que tenemos para compartir. Así que la verdad, siento que es un lugar para seguir peleando, sin duda alguna, y saludo muchísimo la iniciativa de que lo hagas. Gracias. Bueno, yo ahora paso a las últimas 2 diapositivas y le doy el micrófono a Victoria, que va a contar que era la primera parte y ahora es la segunda, pero creo que igual van a encontrar que todo dialoga. Nada, algunas propuestas en torno a esto, ¿no? Para estas coberturas. Hablamos de buenas prácticas, ahora es más bien como algunas propuestas algunas propuestas propositivas, ¿no? Poner el eje en las historias, esto lo hacemos mucho desde Chicas Poderosas. Contar vías, bueno, ahí me chispoteó un poco la redacción. Tramas sociales, culturales, políticas. Después, las noticias de cultura, espectáculos, deporte, pueden ser oportunidad muchas veces para hablar de derechos, desigualdades, sin caer en los estereotipos. No es siempre la crónica social, ¿no?, como el lugar de estos temas, también hay otros lugares, y por supuesto convocar a personas LGTBQ+, para que cuenten sus experiencias. Y después, yendo un poquito más allá incluso, buscar transversalizar la agenda noticiosa. Esto era un poco lo que decía antes de las fuentes, ¿no? Obviamente, de las buenas prácticas que nombré antes era la cobertura de noticias donde aparezcan personas LGBTIQ+, pero también existen temas donde estas personas deberían empezar a involucrarse, deberían aparecer como fuentes. Y sería increíble que en las secciones de economía, de política, o sea, esos lugares donde quizás no vemos estas fuentes, aparezcan, ¿no? Y eso es un ejercicio que a veces tenemos que hacer nosotros como comunicadores y como periodistas a la hora de ver a qué fuente llamamos, empezar a decir, si voy a caer siempre en este experto que... Bueno, a ver, pero no tengo a alguien más, no puedo preguntar en el grupo de WhatsApp, en los contactos, en mi red, si hay alguien más para que me dé otra mirada. También eso creo que es como una forma de empezar a cambiar las formas de comunicar. Como que había una frase que decían mucho en una organización argentina que se llama Economía Feminista, y había hay un economista, Candauto, que me acuerdo que decía mucho como que a las mujeres de esta organización las llamaban solo para hablar cuando eran notas sobre desigualdad de género. Y Candelaria Boto, que es parte de esta organización, ella es economista, doctora en economía, creo, o maestranda, como que tiene un montón de credenciales, pero solo la convocaban para hablar sobre temas de desigualdad de género. Era como, yo también quiero hablar de economía, decía, como quiero que me llamen para una nota sobre la inflación.
¿Por qué es importante que yo esté ahí? Bueno, nada, traigo este ejemplo como para decir que es importante el tema de las fuentes. Bueno, producir contenido que ayude a derribar mitos y prejuicios, buscar enfoques interseccionales, por ejemplo, LGBTI afro, LGBTI indígena, y sobre todo explorar nuevas narrativas, ¿no? Como que hoy Internet nos abre un campo enorme, así como nos llena de desafíos y dificultades muchas veces, también nos abre un montón de oportunidades, ¿no? Videos, infografía, cómic, ilustración, podcast. Tenemos tantas herramientas hoy en día para comunicar. Usémoslas todas. La verdad que hoy ya tenemos que ir en busca de nuestras audiencias, ¿no? Eso creo que el paradigma cambió hace rato. Y nuestras audiencias muchas veces, incluso cada vez más, ya no están en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, irlos a buscar a veces implica adaptar el lenguaje. Y bueno, ver cómo nos podemos acercar, ¿no? Con esto que queremos contar a través de distintos formatos. Así que bueno, esta era mi parte de la presentación, les agradezco por haberme escuchado, disculpen si arranqué medio trabada ahí, pero bueno, nada, acá les dejo las redes de Chicas Poderosas Argentinas y contacto por si se quieren contactar, y bueno, le paso la palabra a Victoria, a Hijo de Compartir. Bueno, muchas gracias por bancarme la intro, Guada. Estuvimos con algunos problemas ahí técnicos de conexión. De hecho, me van a asistir para un poco ir pasando las diapositivas que tenía preparadas para la presentación de hoy. Bueno, yo soy Victoria Estefano, seguramente las chicas previamente me habrán presentado. Soy de Argentina, soy de Santa Fe. Trabajo en un medio transfeminista que se llama Periódicas, donde soy redactora, y que fue parte fundamental de mi formación en la comunicación. Pero antes de eso era activista travesti, hacía un tiempo ya largo, y bueno, nada, acá, haciendo camino en la comunicación también. Entiendo que la enorme diversidad de personas que se han inscrito al taller y que están acompañándonos esta tarde tienen algunas concepciones más o menos claras cuando hablamos de, por ejemplo, identidad de género, cuando hablamos de orientaciones sexoafectivas o cuando hablamos de crímenes de odio. Lo sobreentiendo. Quiero preguntarles a ustedes, en realidad, si es que esas concepciones están tan claras o es necesario que por ahí repasemos un poco esos conceptos. Ustedes dirán. Si no, podemos seguir directamente con lo que tenía previsto para más adelante. Pueden escribir. Y si alguien se anima también, pueden ir definiéndolo. Bueno, podemos repasarlo. Perfecto. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, yo para la definición que tengo sobre identidad de género voy a partir de la ley que me permitió elegir mi nombre, que es la Ley de Identidad de Género de Argentina, sancionada en el 2012, que básicamente reconoce como identidad de género aquello que se puede definir como la vivencia interna individual del género, que puede corresponder o no con el asignado en el momento del nacimiento. Esta noción básicamente da cuenta de una experiencia, una vivencia del género que es propia, que es individual y que puede corresponderse o no con lo que aparece, por ejemplo, en los documentos registrales al momento de nacer y que, bueno, y que se calcula a partir de una ecografía, aun cuando ni siquiera naciste, o que se calcula mirándote los genitales cuando ya estás oficialmente afuera de la persona que te creó. Podemos seguir con la siguiente. Lo otro que me parecía bueno también partir desde una base más o menos compartida es al hablar de orientaciones sexoafectivas, que según los principios de Yogyakarta podemos definir como la atracción emocional, erótica, sexual, afectiva,
por una o más personas del mismo género, del género opuesto o de varios géneros simultáneamente. Esta concepción también remite a la noción de que la sexualidad no tiene solamente una perspectiva, sino que añade a varias, tienen referencias que tienen que ver con lo erótico y con lo afectivo también, y que, bueno, complejizan también las nociones de sexualidad que tenemos, y de alguna manera, bueno, aporta otras herramientas para pensar en la complejidad y la enorme diversidad de las expresiones humanas. Si podemos pasar a la siguiente. También quería pensar algo, o algunas ideas, que esto también me parece interesante para poder ir pensándolo entre todos, acerca de qué hablamos cuando hablamos de crímenes de odio. Lo cierto es que no hay una definición unívoca, aunque sí hay varias legislaciones alrededor del mundo que intentan acercarse a una definición específica sobre qué es de lo que hablamos cuando hablamos de crímenes de odio. Bueno, hablamos de crímenes de odio cuando la integridad de una persona se ve amenazada básicamente por su inscripción o pertenencia a un círculo de personas específico. Esa pertenencia puede ser étnica, puede ser religiosa, puede ser racial, puede tener que ver con su clase social, o lo que nos compete hoy, su identidad de género, orientación sexual o afectiva y o su expresión de género. Podemos ver la siguiente. ¿Por qué es necesario hablar de crímenes de odio hacia personas LGBT+ en Latinoamérica y el Caribe? Había pensado un poco sobre esto también en términos de poder compartir lo que es la experiencia de vivir como una persona LGBT+, una persona de la diversidad sexual en un contexto como el latinoamericano. En esos términos, hay algo que sucede con la representación de las personas LGBT que es muy problemática en los medios, y un poco también pensar ese abordaje desde la perspectiva del discurso que tienen los medios de comunicación, que tiene el discurso de la comunicación sobre las personas LGBT, es un puntapié, para mí al menos inicial, para pensar en esta realidad. Pero antes de meternos de lleno en el campo de lo comunicacional, me interesaba que podamos pensar también cuáles son las condiciones de acceso a los derechos en América Latina y el Caribe para las personas LGBT. Podemos ver la siguiente. Básicamente había pensado en dos parámetros iniciales. Uno es el matrimonio igualitario y otro es la ley de identidad de género, que de alguna manera nos permiten medir los primeros dos grandes bastiones de conquistas de derechos para la población LGBT en el contexto latinoamericano. Si bien para muchos autores, de alguna manera, la lucha por los derechos de las personas LGBT comienza en los 60, en una revuelta en Stonewall, en Estados Unidos, casualmente, lo cierto es que en el contexto latinoamericano las resistencias LGBT se trazan frente a una serie de edictos policiales, contravenciones, que van a cobrar características muy específicas en cada país de acuerdo a sus constituciones nacionales, pero que básicamente van a tener con la intervención de una violencia muy específica, que es la violencia del Estado, en este caso de mano de las fuerzas de seguridad, y que en los distintos climas de democracias débiles, dictaduras y sucesivos golpes de Estado, se van a ir trazando diferentes resistencias que en los últimos 10 a 15 años han logrado empezar a conquistar derechos dando batallas legislativas, y en ese sentido el matrimonio igualitario fue en muchos de los países de América Latina la punta de lanza para hablar de los derechos de las personas LGBT, porque por supuesto que una pregunta, o por lo menos la que yo me haría en este momento, es ¿para qué carajo alguien se quiere casar? Y seguramente pensemos en eso, pero claro, hay un universo que tiene que ver con la propia historicidad de las personas LGBT+, y su devenir histórico, donde algunas narrativas específicas de reacción frente a determinadas realidades nos hacen pensar en la conquista de derechos. La noción de matrimonio
no es nada cómoda cuando pensamos en personas LGBT en términos generales. Pero era necesario pensar en esta institucionalidad para de alguna manera establecer el reconocimiento de pleno derecho de las uniones entre nosotros. ¿Por qué? Porque bueno, ahí también hay algo que no solamente es profundamente simbólico en términos sociales y que hace que las personas cis y heterosexuales empiecen a vernos como sus pares, como sus semejantes y a humanizarnos, sino que también tiene un impacto muy concreto en el acceso, por ejemplo, patrimonial y en el acceso a otros derechos, la seguridad social, el poder pensar en planes de salud, bueno, en distintas esferas que hacen a los derechos humanos en su totalidad, pero que para nosotros, durante mucho tiempo, simplemente por quienes somos, estuvieron obturados. Como les decía antes, estas conquistas se dieron en el plano de los últimos 10 a 15 años y en ese sentido, bueno, en Argentina sucedió en el 2010, no los voy a leer a todos, sí voy a hacer algunas salvedades respecto de esto un poquito más adelante, y algo que me parece interesante es lo que sucede en México respecto de la adhesión solamente de algunos estados al matrimonio igualitario, y que digo, también es algo que a nosotros nos sucedió en la lucha que implicó el matrimonio igualitario. Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso argentino, es la única que tiene la posibilidad de hacer sus propias leyes al respecto, en un momento se nos ofreció como la posibilidad de las uniones civiles y no necesariamente de reconocer el matrimonio. Digo también lo importante de ese debate ideológico profundo que implican las palabras todo el tiempo. En Argentina fue también un enorme desafío para los comunicadores y comunicadoras el encontrarse hablando de matrimonio igualitario, porque también frente a esta lucha empezaron a aparecer lo que fueron en ese momento los primeros grupos de resistencia antiderechos en Argentina. Entonces, de repente, tenías comunicadores tomando posición frente a la posibilidad de que el matrimonio igualitario se convirtiera en una ley. También sucedían cosas como tener que ir a cubrir de repente al Congreso de la Nación mientras la ley se estaba debatiendo y tenías de un lado a quienes estaban a favor y del otro lado a quienes estaban en contra, y que en algún punto abrió también un nuevo paradigma de la comunicación, donde, bueno, como comunicadores, comunicadoras, garantizamos el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero al mismo tiempo mediamos en esto que significa no difundir el odio. Lo voy a encarar más adelante, lo dejo clavado acá y seguimos con la siguiente diapositiva. Ahí está. La ley de identidad de género es esa otra ley que había pensado un poco para que podamos medir el impacto también de transformación de las luchas LGBT en nuestro continente. La ley de identidad de género tiene una particularidad que es una ley que garantiza herramientas para la acreditación registral de la identidad de género autopercibida. También en el contexto latinoamericano, esta ley va a cobrar de alguna manera distintos sentidos. En algunos solamente va a garantizar lo que tiene que ver con lo registral, en otros no solamente va a encarar lo registral, como es el ideal caso uruguayo, donde la mano de la identidad va de la mano de la identidad también entra lo laboral, entra la salud, entra la vivienda. Hay como una visión mucho más amplia de lo que significa una reparación integral para colectivos postergados históricamente, y en ese sentido, bueno, en nuestro caso, Argentina, que la aprobación sucede en 2012, es una herramienta que prevé la identidad y también el acceso a la salud, a lo que llamamos salud integral trans, que básicamente tiene que ver con el acceso a las modificaciones de reafirmación de género, que cada persona decida y elija en pleno derecho, lo cual también es muy interesante para pensar en la autodeterminación.
del género, en esto que tiene que ver con la autopercepción, ¿no? Y con lo que uno sienta que son las herramientas que van reafirmando o que son necesarias para uno o una UNE para reafirmar esa identidad autopercibida. También se repite otra vez en el caso de México, donde solamente hay algunos estados que adhieren a la normativa y otros no. Estas salvedades quiero que las tengan en mente porque tienen que ver con algo que vamos a ver un poquito más adelante también. ¿Seguimos? En el caso de la penalización y criminalización, me parecía interesante poder pensar que, bueno, básicamente esto, en el último tiempo se dieron enormes conquistas, pero sigue sucediendo en algunos países de Latinoamérica y el Caribe, que aún existen normativas que penalizan o criminalizan a las personas LGBT. Esto tiene que ver con instrumentos específicos del Estado para esa penalización o criminalización. Estamos hablando de marcos normativos y de instrumentos legales. Pero no es la única forma que existe de persecución hacia las personas LGBT. También la omisión decidida de instalar una agenda de discusión sobre los derechos de las personas LGBT desde las herramientas estatales implica una política, una necropolítica, una política dirigida a la muerte de esos sectores. Entendemos que cuando hablamos de personas LGBT, el acceso a los derechos se ve obturado. Y en ese sentido, la posición pasiva del Estado, el no hacer nada, la política de no intervención sobre esa realidad, termina definiendo una política para la muerte. El silencio implica una política para la muerte. Sobre todo también cuando nos encontramos con, bueno, esto, el surgimiento de discursos de odio, con una organización mucho más concreta, más fuerte en el contexto latinoamericano. Te muteaste, Vicky. Victoria, estás muteada. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. No sé dónde quedé. Bueno, lo que les decía era básicamente que la omisión decidida por parte del Estado de discutir una agenda de derechos LGBT también establece una política para la muerte, establece una política de desaparición. Cuando hablamos de sectores de la sociedad que sabemos que no tienen garantizado el acceso a los derechos, no discutir esa agenda de derechos implica una necropolítica. Una política que tiende a la extinción de esos sectores sociales, sobre todo en un entramado histórico y político en el cual ciertos discursos, que llamamos discursos de odio, tienen una organización política concreta e incluso diagraman estructuras para presentarse a elecciones. Estamos hablando de un entramado donde también el clima político habilita este tipo de expresiones, y en ese sentido no discutir una agenda de derechos es simplemente entregar esos sectores a la desaparición. Y esto es muy importante también para pensarlo como comunicadores y como comunicadores. Podemos seguir adelante. En este sentido, hablar de crímenes de odio, también, bueno, en términos normativos, implica pensar en las pocas legislaciones en nuestro continente que apuntan a combatir este tipo de crímenes. Y la enorme mayoría de ellas apuntan sobre un tipo de crimen en específico que tiene que ver con la muerte, que es la violencia más extrema dentro de este tipo de crímenes, donde las agresiones
donde la exclusión también forman parte, pero que solamente se condenan y a través de agravantes incluso. Tomé solamente 2 ejemplos, uno es de El Salvador, que establece por decreto en 2015 el agravante al homicidio y aumenta la pena, que va de 30 a 50 años en el caso de estos agravantes, y Argentina, que también reconoce como motivo de reclusión perpetua a quienes hayan asesinado a alguien mediando el odio, ¿no? Y esto tipificado a través del artículo 80 del Código Penal, y que bueno, que no habla de sanciones previas, sino solamente del castigo cuando esto ya sucedió, que es algo también que nos encontramos en situación de discutir. Digo, ¿qué sucede con las leyes antidiscriminatorias? Cuando pensamos en leyes antidiscriminatorias estamos pensando en un paso previo al crimen de odio. No estamos pensando en castigar cuando esto ya sucedió. Estamos pensando en no educar para el odio, en sancionar los actos discriminatorios, que terminan siendo los que siembran el clima posible para que crímenes de odio concretos, reales, dirigidos hacia la integridad física de una persona, se den y sean posibles. Podemos seguir. Bueno, algunas cifras. Durante 2022, cifra que tenemos gracias al monitor Mariel Franco, hubo 314 crímenes de odio en América Latina y el Caribe, y entre enero y septiembre de ese año Brasil que encabeza junto a México, el ranking de estos crímenes, ya acumulaba 72 crímenes de odio. A lo largo de 2022 fueron asesinadas 199 mujeres trans en América Latina y el Caribe. Algo que me parece interesante para que nos podamos detener acá es hablar específicamente de las violencias hacia las personas trans, porque hemos logrado en algún punto poder problematizarlas y visibilizarlas muy progresivamente, pero la realidad es que, otra vez vuelvo a lo que decía antes, estas violencias extremas no serían posibles sin todo un clima un clima social, un clima político que habilite otras expresiones de odio previas. A nadie se le ocurriría matar a alguien si inicialmente no se le instalara la idea de que matar a ese alguien es posible. Y peor aún, que el castigo no le signifique nada. Entonces, en esos términos, siento que, otra vez, hablar de los crímenes de odio es necesario para hablar de todos esos derechos que no se garantizan previamente. Y quiero que también tengamos esta idea en mente, sobre todo pensando en la realidad cotidiana, ¿no? Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Y ahora sí, finalmente nos vamos a meter en el terreno de la comunicación. ¿Cómo se reflejan en medios estos crímenes de odio? Acá habíamos pensado, que esto lo pensamos conjuntamente con las compañeras de Mundo Sur y con Guada también, acerca de las coberturas insensibles y las coberturas sensibles. Un poco ya lo estuvo conversando Guada antes, pero me parecía interesante volver sobre estos ejemplos específicos, y acá les voy a proponer a ustedes que reconozcan qué es lo que está mal con esta nota, mirando el encabezado nada más. ¿Qué les parece que está mal acá? Pueden habilitar el micro o pueden mandar al chat, que los voy a estar leyendo. Ah, no se alcanza a leer. Bueno, se los leo yo. Lo hayan, el género. Muy bien, Victoria. ¿Cómo se nombra la persona? No la están reconociendo como mujer trans. No es muerto, es mataron. No se respeta su género. Bueno, va muy bien esto. Exactamente. Lo primero que podemos reconocer es el trato que se le da a la persona, ¿no? No se respeta su identidad de género. Otra cosa que quería añadir acá es acerca específicamente de
la foto, la imagen que se usa para ilustrar la fotografía. Es una fotografía personal que expone a una víctima de un crimen de odio. Digo, para que también tomemos dimensión de la cantidad de esferas de la vida privada que se violan cuando se comunica de esta manera, ¿no? Esto de, bueno, lo que hablaba antes también Guada, ¿qué imágenes usamos? Que nosotras, por ejemplo, en Periódicas, un parámetro que tenemos es, en este tipo de situaciones, cuando hablamos de una víctima que no tiene una exposición pública, porque ahí también es válido dar la discusión, cuando hablamos de una víctima que tiene una exposición pública, una activista, una militante, es una persona reconocida, que hizo de su vida la lucha por alcanzar los derechos LGBT, o cuando es simplemente otro ciudadano, otra ciudadana que pertenece a la comunidad LGBT, bueno, cómo esto se conjuga al momento de pensar el uso de esas imágenes. Me pregunto si es necesario, voy a volver sobre esa pregunta porque me parece fantástica y muy interesante para que podamos pensarla. Me pregunto si es necesario mencionar su identidad u orientación de género. Es un ser humano. Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Es necesario o no es necesario? Pensemos el fin. Es necesario visibilizar en tanto y en cuanto sigan existiendo ciertas inequidades sociales que sigan haciendo que este tipo de crímenes se reproduzcan y sucedan vez tras vez. No es necesario cuando esa identidad o esa orientación sexual se utiliza para criminalizar a alguien. Hay un ejemplo que dio Iguada, que me parece interesante para pensar esto, que es las narcotravestis, por ejemplo, ¿no? ¿En qué otra situación se nos ocurriría cuando hablando de narcomenudeo se vuelve importante el género de una persona? Bueno, si hablamos de narcomenudeo, nadie se pregunta si era varón y por qué era varón, o si era mujer y por qué era mujer, o si... Nadie se está preguntando esas cuestiones. Solamente interesa cuando pertenece a la comunidad LGBT, porque se utiliza para criminalizar a esas identidades. Pero cuando hablamos específicamente de un crimen con estas características y nos interesa visibilizar que era una persona trans, que era una, o que pertenecía a la comunidad LGBT+, y lo hacemos con la finalidad de visibilizar que estos crímenes impactan particularmente a este sector de la sociedad, entonces es un uso interesante. Sí, yo después me encargué de leerla, por supuesto, no fue ingenua la selección, es uno de los tantos aportes del equipo del monitor Marieli Franco y de los compas de Mundo Sur para poder pensar en estas perspectivas de cobertura insensibles y coberturas sensibles. Podemos seguir a la siguiente. Entonces, para ir armando un poco de cuál es esta noción de cobertura insensible, bueno, centra en el relato en datos policiales. Si leíamos después lo que sigue en la nota, claramente nos dábamos cuenta que había puntos que se tocan con el típico relato policial. Un sujeto homosexual, tantos años, es precisa y exactamente el relato que encontramos en los relatos policiales. Cuando vas a pedirle declaración a un policía, es esto lo que te puede decir. Y no mucho más, es concretamente esto. Entonces, se puede caer concretamente en no respetar la identidad de género y la orientación sexual de las víctimas, sobre todo en aquellos países que no tienen una legislación como una ley de identidad, o si la persona, por más de que exista una ley, decidió o no pudo acceder a rectificar los datos de su documento. Entonces, ahí, para pensarlo, también es muy interesante, como bueno, los marcos legales que existen y que no existen. Podemos seguir con la siguiente. Mismo ejercicio. Pueden reconocer ustedes acá qué es lo que está mal con esta noticia. Les leo en el chat.
no sé, al menos a mí no me sale. ¿No escuché? No sale No la carga la imagen. Bueno, no sale la imagen. No, yo la veo. Pero hay gente que ok. Bueno, básicamente el título de la noticia es video, 2 puntos, travesti y compañeros son carbonizados en la cama. Esto publicado por un medio de Brasil, ¿no? En portugués. Pero básicamente eso es lo que dice, hay una captura difusa del video, y esta es la captura que había elegido para que podamos compartir. Travesti compañero, también el morbo de decir, muy bien, muy bien, muy buena observación. ¿Por qué resaltar que es travesti? Qué manera de apelar al morbo terrible. Bueno, estamos todos pensando en exactamente lo mismo. Esto es lo que normalmente llamamos espectacularización de los crímenes. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Detallan y espectacularizan las violencias, no apuntan a generar conciencia sobre este tipo de ataques. Otra vez, vuelve a aparecer esto de por qué decir si era travesti o no. Bueno, claramente es el morbo, travesti quemada. Es ese morbo concretamente que va detrás del clic. Va detrás de poder capturar al lector mientras va scrolleando, mientras va deslizando, mientras va leyendo cualquier otra cosa, porque es del tipo de titular que genera una reacción inmediata. Entonces, las coberturas insensibles, además de todas las características que hoy bien detalló Wada, caen en esto: centrar el relato en datos policiales, no respetar la identidad de género o orientación sexual de las víctimas, detallan y espectacularizan las violencias, no apuntan a generar conciencia sobre este tipo de ataques, sino a generar interacción, a generar reacción. No les interesa el mensaje detrás de este tipo de sucesos. Podemos seguir con la siguiente. Ahora sí, vamos a hablar de coberturas sensibles. Acá no les voy a hacer leer, simplemente les voy a relatar medio por arriba. Esta noticia es de Agencia Presentes, es una noticia sobre un joven que terminó con su vida a partir de una serie de hechos discriminatorios en la institución educativa a la cual asistía. Y algo que me pareció muy interesante para pensar las coberturas sensibles no es concretamente, no es solamente la forma en la que se da lugar a hablar del suicidio como resultado de las gravísimas violencias sociales que viven las personas LGBT cotidianamente, que es algo para analizar muchísimo, sino también cómo hace un hincapié en un abordaje social de la situación. No lo reduce a un hecho aislado, no lo reduce a algo que solamente sucedió allí, sino que es un producto de una forma social de vincularse con las personas LGBT en términos generales. Y en este sentido es muy interesante para pensar las coberturas sensibles esta herramienta, la de problematizar la realidad a partir de ese suceso y no solamente las violencias más directas. Otra vez volvemos a lo mismo de antes. ¿Qué sucede antes de llegar a la muerte de una persona LGBT? Se violan un montón de derechos, se violan sostenidamente en el tiempo, se degrada a esa persona, se degrada su humanidad y finalmente se termina con la vida. Pero hay una serie de cosas que pasan previamente. Podemos seguir con la siguiente. Entonces, inicialmente, en las coberturas sensibles encontramos la noción de trato digno. Esta noción me gusta porque aparece en la Ley de Identidad de Género Argentina y que ahí hace referencia específicamente al trato por la identidad de género autopercibida. Acá es exactamente el mismo. Respetan a las víctimas por su identidad de género y por su orientación sexual. Y también dan voz a las organizaciones de diversidad sexual y abordan la problemática de una perspectiva social y compleja. Lo de las organizaciones de diversidad sexual me parece una clave excepcional.
porque la enorme mayoría de los datos que tenemos acerca de crímenes de odio, acerca de la lucha por los derechos de las personas LGBT, los obtenemos a partir de los registros de las organizaciones de diversidad sexual. Son las voces de los militantes y las activistas, los activistas, les activistas, quienes de alguna manera aportan esto que necesitamos para crear un hecho noticioso, ¿no? Son voces fundamentales para pensar no solamente en problematizar el contexto social en el que se dan ciertas violencias, sino también en qué forma poder empezar a pelear por ciertos marcos de derechos, ciertos marcos legislativos que paren o combatan esas violencias. Seguimos adelante. Otra vez, coberturas sensibles. Bueno, les leo el titular. Primer transfemicidio del año en Argentina, la justicia empezó a investigar 10 días después. Acá otra vez lo mismo, no se habla solamente del crimen específicamente y del criminal, no se detalla la forma, no se detalla de manera exacerbada la forma en la que murió la persona de la cual estamos hablando, sino que se apunta, entre otras cosas, a la responsabilidad que el Estado tiene sobre este tipo de crímenes. En este caso, Aldana Lorenz, que era una compañera de acá, de Santa Fe, asesinada a principios del año pasado. Ella era una compañera muy conocida por muchas compañeras de acá de Santa Fe. Era una compañera que vivía en un barrio periférico, que también es una realidad muy común entre las personas LGBT+. Y era cercana a compañeras de organizaciones de la diversidad sexual. Fue importantísimo ese estarse conociendo con otras compañeras para poder visibilizar qué era lo que había sucedido. No fue hasta el día 10, luego del ataque, que básicamente termina con su vida, que la deja agonizando en un hospital durante ese plazo de tiempo, durante esos 10 días, que la policía decide intervenir sobre la situación, existiendo un protocolo de intervención sobre este tipo de situaciones. Cuando alguien llega con un signo de violencia a una institución de salud, existe en Argentina particularmente un protocolo de acción para establecer cuál fue el origen de ese signo de violencia e investigar si fuera necesario. En el caso de Aldana, premeditadamente no se llevó a cabo ese protocolo y no fue hasta su muerte que se denunciaron las violencias con las que ella había llegado inicialmente al hospital donde termina falleciendo. Y digo acá lo fundamental que fue la voz de las organizaciones para poder visibilizar esto, para poder visibilizar que la policía no había actuado de la manera que tenía que hacerlo y para lograr que esto se meta profundamente en la agenda pública, en una agenda de discusión, y algo que a muchísimos otros medios de comunicación, esto no es menor, algo que a muchísimos otros medios de comunicación le había pasado totalmente desapercibido. Fíjense ustedes la importancia de dar voz a las organizaciones, de dar voz a los compañeros, de dar voz a quienes acompañan desde distintos lugares, ¿no? Ahora sí podemos seguir con la siguiente. Bueno, vuelvo sobre esto. Ya dijimos, emplean el trato digno, damos a las organizaciones, ponen en el centro las políticas dirigidas a frenar este tipo de crímenes y el accionar del Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el marco de la ley. Esta nota es una nota sobre exactamente el mismo caso y dentro de la cual encontramos una mención a la ley que sanciona las violencias que se esgrimieron sobre el cuerpo de Aldana. En este caso, la ley de erradicación de las violencias contra las mujeres, que también establece este protocolo específico del que les hablábamos antes. Es dar a conocer al total de la población que este marco legislativo existe, pero aún en aquellos países donde ese marco legislativo no existe, es muy interesante mencionar que no existe. Mencionar que el que no exista legislación
sobre las personas LGBT, sobre los derechos de las personas trans, hace que los crímenes de odio existan y se multipliquen. En este sentido, poder hablar también de, por ejemplo, cuando se conquista una ley importantísima como la identidad de género, como el matrimonio igualitario, como el cupo laboral trans, como la educación sexual integral, todo ese paquete de leyes que podemos leer en términos de derechos, son un puntapié para hablar de la situación en nuestro propio país, en nuestro propio territorio. Poder problematizar qué es lo que sucede acá a partir de lo que está sucediendo en un país vecino. Poder, a partir de ese puntapié de la realidad, problematizar por qué en un contexto como el latinoamericano, donde los trazos históricos de nuestras comunidades nacionales y plurinacionales son tan similares entre sí, en algunos lugares sucede y en otros lugares no. Creo que también es muy interesante para pensarlo desde la comunicación y cómo podemos problematizar lo que parece una realidad sencillamente dada. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, y como último punto, esto que les decía antes, retomar marcos normativos existentes o problematizan la no existencia de los mismos. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, bueno, nada, preguntas, opiniones, estamos totalmente abiertos a responderlas. Agradecer muchísimo a quienes decidieron formar parte de este taller, saber que crear otra forma de comunicación, esto que decíamos antes, justo cuando estaba terminando WADA, es una forma de resistencia, no lo hacen en soledad, no lo hacen soles, estamos para acompañarles, y esto lo digo tanto como comunicadora como activista trans. Es importantísimo para nosotros y para nosotras ver representaciones positivas de nosotras, nosotros y nosotres en los medios de comunicación, poder también difundir imágenes que no siempre tengan que ver con los crímenes, que no siempre tengan que ver con los contextos de violencia, sino que también tengan que ver con la posibilidad de afianzar otras narrativas para las personas LGBT que no sean solamente relacionadas a la problemática de la violencia social. Y digo esto pensando un poco poéticamente en un texto de nuestra queridísima Camila Sosa Villada, que es una escritora argentina, que dice algo así como que las herramientas de la venganza no son las que nos interesan, pero sí nos interesa poder alcanzar todo eso que antes no podíamos. Dar una batalla en el campo comunicacional es una manera de también otorgarnos herramientas para poder conquistarlo. Yo no hubiera sido quien soy, ni hubiera estado acá hoy con ustedes en este taller, si no hubiera sido por mis hermosísimas compañeras de periódicas, que un día me convencieron de que una mujer trans podía ser comunicadora en una ciudad como la mía, en una provincia como la mía, y a partir de ahí no paré de crecer. Me convertí en la primera conductora trans de la televisión santafesina, escribo todas las semanas en periódicas, en otros espacios de comunicación también de acá de Santa Fe. He tenido participación con grandes medios de comunicación y me pareció de lo más loco e interesante que me pasó en la vida, pero nada de eso hubiera sido posible si yo no hubiera visto representadas primero en la televisión a otras travestis conquistando los medios. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, a todos les compas de Mundo Sur, por esta oportunidad maravillosa, y somos Red. Bueno, Yo quería hacer un aporte muy pequeño, que ya que está Vicky ahí, es un placer. Somos tocayas. Un beso enorme. Me quedé pensando en uno de los ejemplos que propusiste que me pareció re bueno para seguir tirando. Soy de Argentina para el resto. Cuando en uno de los títulos dice, no puedo ni repetirlo porque no me sale ni mal dicho, pero cuando se habla del compañero, ¿no? De la persona que acompaña, me parece súper interesante también en el marco de que nosotros en Argentina tenemos una ley de matrimonio que da un lugar, una responsabilidad afectiva, hablar de maridos, de esposas y demás,
también es muy importante porque da un contexto a conformaciones afectivas y familiares diversas que no son heterosis. Me parece que también está re bueno detenernos en eso cuando hablamos de maridos y esposas y marides, porque fue una lucha del colectivo tener la ley de matrimonio y no hablar y no ponerlos en el rango de compañeros, que implica casi un dejo de no responsabilidad afectiva, ¿no? De compañeros o de compañeras, más allá de que acá en Argentina tiene como una carga muy progre y peronista y demás. Me parece que es también interesante detenernos en estos vocabularios cuando pensamos en construcciones familiares diversas y cuando naturalizamos que, no sé si Vicky me ayudas a reforzar acá, porque tengo miedo hasta de, en mi construcción cis, de meter la pata, repensar esto, ¿no? Las familias diversas también tienen maridos y maridas y marides e hijes, que es maravilloso también mostrar, y que tienen mucha responsabilidad afectiva. Y la ley de matrimonio vino a traer eso. Cuando Vicky hablaba al principio y recuperaba las leyes que nos cobijan como ciudadanos, una de la cosa maravillosa que trajo es pensar en familias diversas, en identidades diversas, entonces con vínculos con mucha responsabilidad. Así que nada, aportar eso pequeño que me parece que está bueno, y gracias por supuesto a todo el espacio y es un placer escucharles. Bueno, muchas gracias Victoria por tu comentario. Bueno, no sé si Victoria querés comentarle, querés decir algo al respecto, y si no también después, en todo caso, le damos también la palabra a Silvia Trujillo, que había levantado la mano. No mucho más, creo que Vic lo dijo todo, podemos seguir con el resto. Silvia, te dejo la palabra, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer por el espacio y nada, una cosa chiquita, que justamente todo lo que hoy se compartió implica de parte de los medios o de los espacios donde cada quien trabaja y construye, además de la mirada que decíamos y además de la apuesta por nombrar, también presupuesto. Y lo cuento porque hace poco hicimos una apuesta de periodismo colaborativo y era para trabajar desde un enfoque interseccional y la cosa, bueno, estábamos en contexto de pandemia y la cosa es que bueno, yo soy de Uruguay, pero vivo en Guatemala hace muchos años, por eso, si digo Guatemala tengo que aclarar por el tonito. Entonces la cosa es que nos propusimos hacer, bueno, cómo la violencia operaba contra las mujeres que viven con discapacidad. Pero en el camino nos encontramos con que hay una organización incipiente de mujeres trans que viven con discapacidad en Guatemala. Y nada, yo me quedé, todavía tengo pendiente esa cobertura porque ellas no se podían mover del lugar donde viven en un lugar, digamos, con mucha necesidad, con mucha precariedad. Y bueno, yo no pude llegar porque no contábamos en ese momento con las condiciones. Y entonces creo que también es una, no sé, como reflexión necesaria, ¿no? Porque a veces tenés las ganas, querés, bueno, digamos, tenés, yo qué sé, sabes más o menos, intuís cómo hacerlo, buscas estos espacios, pero luego, claro, si no tenés como los recursos para moverte, entonces también se te dificulta. Solo es como una observación, porque sé que aquí hay gente que está como construyendo también espacios, y bueno, eso, ¿no? Que la apuesta también implica asignarle recursos para que podamos justamente no sé, poner en evidencia todas estas condiciones diferenciadas. Eso nomás. Sí, totalmente. Bueno, y muchas gracias, Silvia, por haber traído esta reflexión. También, bueno, estaba leyendo a Sofo, que está participando en el chat, que bueno, me voy a permitir leer tu mensaje. Dice: quisiera aportar dos cosas, salvo que quieras activar el micrófono y decirlo vos.
te leo entonces. Entonces, bueno, la primera tiene que ver con las personas con quienes nos relacionamos. Ustedes tienen amigues, amigos, amigas trans, si no les invito a hacerles parte de sus círculos sociales. Lo segundo tiene que ver con las respuestas a sus dudas, a quienes les preguntamos estas informaciones, sobre las diversidades, si no es a las diversidades y disidencias. Y luego, aunque la tarea la tenemos los activistas trans, ya va siendo hora de que estos conocimientos se puedan adquirir también a través de nuestras amistades y vínculos cercanos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, les invito entonces que abran directamente el micrófono. Siéntanse con la total libertad de hacerlo. Si no, de todas maneras, bueno, agradecerles obviamente nuevamente que hayan participado de este espacio. Creemos que, bueno, lo construimos con mucho amor, con mucho compromiso. El proyecto se lleva adelante con mucho amor, con mucho compromiso. Así que, bueno, esperamos que para ustedes haya sido también recibido de esta manera. Vamos a hacerles llegar un kit de herramientas que esperamos también les sea de utilidad para sus prácticas. De todas formas, también si tienen algún tipo de dudas, bueno, tienen nuestras redes sociales, estamos en contacto. Les pedimos si pueden completar esta encuesta, para nosotros es importante para seguir mejorando los talleres que estamos organizando. La idea, bueno, hemos realizado un taller previamente destinado a organizaciones de la sociedad civil para acercar herramientas para monitoreo de crímenes de odio. Posteriormente vamos a organizar dentro del marco del mismo taller del mismo proyecto, perdón, un taller solamente hablando sobre cómo utilizar el Tableau, que es la herramienta que utilizamos en el proyecto del monitor Mariel Franco, y también en el marco del mismo proyecto vamos a realizar otro taller destinado a gobiernos, también, bueno, porque consideramos que son lógicamente actores activos y que es muy importante que en cierta medida se sensibilicen y se informen y se formen también en estas temáticas. Entonces, bueno, y de esta forma sí ya cerraríamos con esta triada de talleres este ciclo que estamos desarrollando en el marco del proyecto. Así que, bueno, la idea es que, bueno, que a través de esto podamos aportar herramientas. Ojalá que haya sido de esta manera, y bueno, y muchas gracias a todos por participar. A la primera charla se puede acceder, la vamos a subir a las redes sociales. También si te interesa, Martu, nos puedes escribir, te podemos también compartir el kit de herramientas que elaboramos para esa oportunidad. Así que no hay ningún problema, tanto para Martu como para cualquier otra persona que esté interesada en ese kit de herramientas, nos escribe y se las hacemos llegar. Realmente fue un taller muy interesante, así que bienvenidos a todos, a quienes les interese. Bueno, sin más, pueden escribir a contacto@mundosur.org. Y bueno, nuestras redes sociales, nos encuentran en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, así que un gusto que nos contacten y ojalá nos veamos en la próxima. Ah, sí, les compartimos acá si quieren el correo. Ahí está. Bueno, muchas gracias nuevamente y que tengan muy lindo fin de tarde. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos desde Bolivia. Muchas gracias, un beso. Besos, gracias.